Spa-Francorchamps, año 2000. Un duelo entre dos campeones del mundo. Una maniobra que desafió la lógica de Schumacher y que, para muchos, es el mejor adelantamiento en la historia de la Fórmula 1. Hoy vamos a revivir el día en que Mika Häkkinen le hizo lo impensable a Michael Schumacher, y como un piloto de la zona media, terminó siendo parte del adelantamiento más famoso de todos los tiempos. La temporada 2000 de Fórmula 1 era la culminación de una batalla que se había cocinado durante años. Michael Schumacher, ya siendo bicampeón mundial con Benetton en 1994 y 1995, había llegado a Ferrari en 1996 con una misión: devolverle la gloria a la escudería después de más de 2 décadas sin títulos de pilotos. La otra cara de la moneda era Mika Häkkinen, que por su parte defendía los colores de McLaren y venía de ser campeón en 1998 y 1999, con un estilo frío, calculador y una velocidad pura que lo había convertido en uno de los pilotos más respetados de la parrilla. Aquel año, la lucha por el campeonato estaba al rojo vivo. Schumacher lideraba con Ferrari, pero Häkkinen le pisaba los talones. Spa-Francorchamps sería el escenario de este momento. La mítica pista belga no es solo un circuito, es una montaña rusa de velocidad y coraje, escondida entre bosques y colinas belgas. Aquí, el rugido de los motores se mezcla con el eco del viento de New Roche. Y cada curva parece contar una historia de gloria o desastre. Es un lugar donde la lluvia puede caer en una recta y el sol brillar en la siguiente, donde los valientes encuentran su límite y a veces lo superan. Spa no se corre, se sobrevive. Este gran premio se presentaba como un punto crucial, un circuito largo, técnico y que siempre ofrecía oportunidades para el espectáculo y para los valientes. Los días previos a la carrera ya anticipaban un duelo épico. La prensa europea lo vendía como la Guerra Fría de la F1, el alemán implacable contra el finlandés de hielo. Ambos sabían que cada punto en Spa valía oro y ambos estaban dispuestos a dejarlo todo. La temporada 2000 marcó un momento fascinante en la evolución técnica de la Fórmula 1, donde dos filosofías completamente distintas de monoplazas se enfrentaban en la pista. Por un lado estaba el Ferrari F1 2000, una máquina construida con un enfoque tradicional, un chasis robusto, con una gran carga aerodinámica para maximizar el agarre en curvas, un motor V10 de 3.0 litros que entregaba potencia constante y una enorme tracción, ideal para circuitos técnicos y con curvas lentas como Mónaco o Canadá. Su diseño enfatizaba la estabilidad y la adherencia, pero con un compromiso en las rectas largas, donde su peso y resistencia al avance le restaban velocidad, pero lo hacía un monoplaza seguro y bien plantado. Por otro lado, el McLaren MP415, pilotado por Häkkinen, apostaba por la velocidad pura y la eficiencia aerodinámica. Su chasis era más ligero y su diseño más minimalista en cuanto a carga aerodinámica, lo que le permitía alcanzar mayores velocidades punta en recta, pero a costa de menor agarre en curvas cerradas. Además, el motor Mercedes-Benz V10 tenía un sonido agresivo y entregaba un empuje brutal en las rectas, convirtiendo al McLaren en el coche más rápido en las rectas largas, pero un poco más complicado de manejar en condiciones variables. Esta diferencia de filosofía hacía que Spa-Francorchamps, un circuito que combina largas rectas con curvas rápidas y sectores técnicos, la batalla fuera titánica. Mientras Schumacher sacaba ventaja en las zonas reviradas, Häkkinen explotaba cada centímetro de recta para reducir distancias, pero se agregaba la variable más escandalosa: la lluvia. Por eso, cuando Mika decidió lanzarse a adelantar a más de 300 km por hora con un piloto doblado en medio y Schumacher bloqueando el interior, estaba haciendo algo que iba mucho más allá de la valentía. Estaba maximizando el potencial de su McLaren en un escenario de altísimo riesgo, aprovechando la velocidad punta y tomando un margen de error mínimo. Esa maniobra no era solo un ataque a su rival, era un acto de pura maestría técnica y valentía al límite. Mika Häkkinen venía de una victoria en Hungría, lo que le permitió tomar ventaja en el campeonato, acumulando 64 puntos, sobre 62 de Schumacher. Esta cercanía en puntos explicó parte de la intensidad de Spa. Ambos sabían que solo un error podía costarles el título. La carrera comenzó con pista húmeda y condiciones cambiantes, un escenario perfecto para el desastre. Abría la puerta a errores, aumentaba el nerviosismo y daba la impresión de que cualquier cosa podía pasar, algo que siempre convierte Spa en una lotería.
Schumacher tomó la delantera desde las primeras vueltas, usando su experiencia para controlar el ritmo y carrera y cerrar cualquier hueco a Häkkinen. El McLaren, sin embargo, era más rápido en las rectas gracias a su motor Mercedes y a un setup aerodinámico menos cargado. Häkkinen sabía que podía arriesgar un poco en curvas para obtener la ventaja principal en rectas, y esta llegaría. Aunque vuelta tras vuelta Mika se acercaba en Kemmel, cada vez que lo intentaba, Schumacher le mostraba el manual completo de defensa agresiva. El momento más tenso llegó en la vuelta 41, cuando Häkkinen intentó adelantar por fuera en Lecombe, y Schumacher literalmente lo empujó fuera de pista, cerrándole el paso de forma milimétrica. El finlandés tuvo que frenar para evitar un accidente que pudo haber terminado su carrera, pero aquí es donde entra el carácter de Mika Häkkinen. Cualquier otro piloto se habría resignado a esperar un error de Schumacher, que probablemente no llegaría. Pero él no. En su radio le dijo a su ingeniero: la próxima vez lo haré diferente. Y vaya si lo hizo. La clave de todo estuvo en un piloto que hasta ese momento no tenía nada que ver en la lucha: Ricardo Zonta, del equipo Vara Honda. Zonta estaba a punto de ser doblado justo en la recta Kemmel. En condiciones normales se habría hecho a un lado, pero aquí vino la magia, porque tuvo bastante que ver. Häkkinen había analizado lo ocurrido en la vuelta anterior. Sabía que Schumacher cerraría el interior, pero con Zonta delante había una oportunidad única: usarlo como escudo, para forzar a Schumacher a comprometer su trazada. Además, podía utilizar un poco del rebufo del mismo Ferrari. En la recta, Schumacher se metió por dentro de Zonta, bloqueando el paso, y Mika, en una fracción de segundo, tomó la decisión de ir por fuera, a más de 320 km por hora, con una lluvia ligera cayendo y apenas unos centímetros de margen. El McLaren pasó por el lado derecho de Zonta, mientras Schumacher lo hacía por el izquierdo. 3 coches en paralelo a más de 300 km por hora en una pista mojada, en uno de los circuitos más resbaladizos de la F1. El comentarista británico Martin Brundle lo describió en vivo como "the mother of all overtakes", la madre de todos los adelantamientos. Cuando terminó la carrera con Mika en primer lugar y Schumacher segundo, la prensa estalló. El diario británico The Guardian lo llamó un acto de precisión quirúrgica. En Italia, la Gazzetta dello Sport lo definió como una elección de coraje y frialdad. Incluso Schumacher, que no solía regalar elogios, admitió después: fue un adelantamiento increíble, no lo vi venir. Para Häkkinen, esta maniobra no solo fue un triunfo en pista, fue un golpe psicológico en la batalla por el título. Le demostró a Schumacher y al mundo que no se dejaba intimidar. Fue un momento que reforzó su reputación como uno de los mejores adelantadores en la historia de la F1. La imagen de los 3 coches en paralelo, con Zonta en medio, se convirtió en portada de revistas y en póster en miles de habitaciones de fanáticos. Hasta hoy sigue apareciendo en encuestas como el mejor adelantamiento de todos los tiempos, superando incluso maniobras de Senna o Alonso en la 130R. Pero dime algo, hay muchos adelantamientos que podrían merecer ser el mejor de la F1. Es cuestión de gustos y preferencias, pero ¿de qué otro adelantamiento quieres que hablemos? Escríbelo abajo en los comentarios. La victoria de Mika Häkkinen en Spa lo mantenía a la par de Schumacher en la pelea por el título. Hasta ese momento, las oportunidades estaban abiertas. Con solo 4 carreras para terminar, el título para Häkkinen no era lejano. Sin embargo, Ferrari contraatacó en las últimas carreras y Schumacher acabaría llevándose el campeonato ese año. Pero irónicamente, muchos recuerdan más la maniobra de Spa que la propia coronación. Este adelantamiento se convirtió en una especie de firma de Häkkinen: inteligencia, sangre fría y una capacidad única para encontrar huecos donde parecía imposible. Para los fans de McLaren fue una de las victorias más dulces contra Ferrari. Para los fans neutrales fue simplemente un regalo de la F1. Incluso 20 años después, cuando la F1 hizo su ranking de los mejores adelantamientos de la historia, Spa, en el año 2000, ocupó el primer lugar. No por la velocidad en sí o los protagonistas, sino por la combinación perfecta de cálculo, oportunidad y espectáculo. Lo que hemos visto no es solo una maniobra, es un instante en el que la precisión, la valentía y el talento se funden en una sola acción. Mika Häkkinen, con todo en juego, desafió al piloto más temido y dejó una marca imborrable en la historia de la Fórmula 1. Momentos así nos recuerdan por qué amamos este deporte, porque cada adelantamiento es una historia, cada carrera un capítulo de pasión y riesgo. Los adelantamientos son esos clips que podrías ver una y otra vez y aún sigues analizando cómo sucedieron. Recuerdan ese sabor a triunfo, a desafío y adrenalina.
Pero a veces el adelantamiento es aún más épico cuando el monoplaza es una máquina imparable. El Mercedes W11 es el monoplaza más dominante que haya pisado la pista. Para muchos es el mejor de todos y para otros un monoplaza tramposo que fue nerfeado por el bien de todos. Pero eso no quita que podía cruzar las curvas como si fueran rectas, a más de 300 km por hora. Da clic en el video para que puedas ir a verlo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.